El sol de la tarde caía implacable sobre la colonia Progreso, en las afueras de Monterrey, cuando Ricardo Hernández cerró la puerta de su taller de herrería por última vez. Sus manos callosas temblaban mientras giraba la llave oxidada. 42 años de vida, 20 de trabajo honesto, y ahora no tenía cómo alimentar a sus 3 hijos. La crisis económica había golpeado sin piedad. Los clientes desaparecieron, las deudas crecieron como maleza, y el banco finalmente le quitó todo. Su esposa Claudia ya no lo miraba con la misma confianza de antes. En la mesa las tortillas se racionaban y las conversaciones se volvían tensas, cargadas de silencios que dolían más que cualquier palabra. Si este mensaje está llegando a tu corazón, te invito a suscribirte al canal y dejar en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a llevar estas historias de fe a más personas que lo necesitan. Ricardo caminó por las calles polvorientas, sintiendo el peso de la derrota en cada paso. Las comadres del barrio murmuraban a su paso, algunas con lástima, otras con ese juicio silencioso que solo los pobres reciben cuando caen más bajo. Había sido un hombre respetado, alguien a quien los vecinos pedían favores, el que reparaba sin cobrar las rejas de doña Amparo, el que enseñaba el oficio a los muchachos sin futuro. Ahora era simplemente otro desempleado más, en un país donde el 48% de la gente no tiene seguridad social, donde la supervivencia es un arte que se aprende con hambre. Esa noche, cuando llegó a la casa de 2 cuartos que rentaba en un callejón sin pavimentar, encontró a Claudia llorando en la cocina. El recibo de la luz había llegado con advertencia de corte. Su hijo mayor, Sebastián, de 14 años, había dejado de ir a la escuela para buscar trabajo en el mercado cargando cajas. Su hija Valeria, de 11, preguntaba por qué ya no había leche para el desayuno. Y el pequeño Mateo, de apenas 6 años, se había acostumbrado a dormirse con la panza medio vacía, sin protestar. Ricardo se encerró en el baño minúsculo, el único lugar donde podía estar solo, y se miró en el espejo roto. No reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Ojos hundidos, arrugas nuevas surcando la frente, una expresión de derrota que nunca pensó llevaría. Por primera vez en su vida, una idea oscura cruzó su mente como una sombra venenosa. Tal vez mi familia estaría mejor sin mí. Tal vez el seguro de vida... Cerró los ojos con fuerza, ahuyentando el pensamiento, pero éste regresó, insistente, seductor en su lógica retorcida. No había crecido en una familia especialmente religiosa. Su madre, Petrona, iba a misa cada domingo en la parroquia de San José, pero para Ricardo la fe siempre había sido cosa de viejas y señoras devotas, no de hombres trabajadores como él. Dios estaba en las iglesias, en las estampitas que su madre guardaba, pero no en las decisiones reales de la vida. Él había construido su mundo con sus propias manos, con sudor y músculo, sin pedirle favores a nadie, ni siquiera al cielo. Pero ahora esas mismas manos no servían de nada. Toda su fuerza, todo su orgullo de hombre proveedor se habían derrumbado como castillo de arena ante la marea de la crisis. Pasaron 3 semanas y la situación empeoró. Ricardo salía cada mañana a buscar trabajo, caminando kilómetros bajo el sol abrasador de Nuevo León, llenando solicitudes en talleres, fábricas, construcciones. «Te llamamos», decían siempre, pero el teléfono nunca sonaba. Había días en que no comía para que alcanzara para los niños. Claudia había empezado a vender tamales en la esquina, levantándose a las 4 de la madrugada para prepararlos, pero las ganancias apenas cubrían la renta. La vergüenza era un veneno lento. Ricardo evitaba la mirada de sus vecinos, especialmente la de don Tomás, el anciano que vivía al lado y que siempre había admirado su trabajo.
Evitaba pasar frente al taller que había sido suyo, donde ahora otro herrero había colgado su propio letrero. La colonia entera parecía testigo de su fracaso. En las noches, cuando Claudia finalmente se dormía exhausta, él permanecía despierto, sintiendo cómo la ansiedad le apretaba el pecho como un torno, cómo los pensamientos oscuros regresaban con más fuerza. Una tarde, mientras regresaba de otra jornada infructuosa de búsqueda de empleo, se topó con un grupo de hombres reunidos en una esquina. Reconoció a algunos, tipos del barrio que se habían metido en cosas turbias. «Oye, Ricardo», lo llamó uno de ellos, Chuy, alguien con quien había crecido. «Sé que estás batallando. Tengo algo para ti, se paga bien, solo unas entregas». Ricardo entendió perfectamente de qué se trataba. En México, cuando cierras los ojos a las noticias de violencia, cuando el hambre aprieta, cuando tienes hijos que alimentar, las líneas se vuelven borrosas. Se detuvo. Por un momento largo, dolorosamente largo, consideró la oferta. Dinero fácil, rápido, suficiente para pagar las deudas, para poner comida en la mesa, para recuperar algo de dignidad. Pero entonces vio en su mente la cara de Sebastián, de Valeria, de Mateo. ¿Qué les estaba enseñando? ¿Que cuando la vida aprieta se tiran los principios por la borda? No, carnal, respondió finalmente, con una voz que le salió más firme de lo que sentía. Gracias, pero no. Chuy se encogió de hombros. Tu pérdida, compa. Pero cuando cambies de opinión, aquí estamos. Esa noche, Ricardo no durmió nada. La tentación lo atormentaba. Había dicho que no, pero ¿por cuánto tiempo podría resistir? Cada día que pasaba sin trabajo, cada comida que faltaba, cada lágrima de Claudia, erosionaba su determinación como agua sobre piedra. Se sentía atrapado en un laberinto sin salida, con paredes que se cerraban lenta pero inexorablemente. Fue Claudia quien tomó la iniciativa que cambiaría todo. Una mañana, mientras servía un té de canela que era lo único que tenían para desayunar, se sentó frente a Ricardo y le tomó las manos. «Amor», dijo con una seriedad que él no había visto antes, «necesitamos ayuda y no la vamos a encontrar solos». Ricardo frunció el ceño. «Ya intenté con todos, vieja. Nadie nos va a...» «No me refiero a esa ayuda», interrumpió Claudia. «Mi comadre Rocío me ha invitado varias veces a su iglesia. Dice que allá hay un grupo que ayuda a familias en crisis. Y también...» Hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. «También dice que la oración le cambió la vida cuando su esposo perdió el trabajo». Ricardo sintió una punzada de orgullo herido. Pedir caridad a una iglesia, ponerse a rezar como vieja beata, eso no era cosa de hombres. Pero Claudia sostuvo su mirada con una intensidad que no admitía discusión. «Ricardo, llevamos 20 años juntos. Te he visto trabajar hasta el cansancio. Te he visto ser honesto cuando otros se corrompían. Te he visto ser buen padre. Pero ahora estamos ahogándonos y necesitas soltar ese orgullo que nos está hundiendo a todos. Si hay aunque sea una pequeña oportunidad de salir de esto, tenemos que tomarla, por los niños, si no por nosotros». Las palabras de su esposa le cayeron como cubetazo de agua fría. Tenía razón. Su orgullo, ese mismo orgullo que lo había hecho trabajador incansable, se había convertido en una prisión. Estaba tan enfocado en demostrar que podía solo, que no había considerado que pedir ayuda también era una forma de fortaleza, no de debilidad. «Está bien», dijo finalmente con la voz quebrada. «Iremos». El domingo siguiente, Ricardo se puso su única camisa, que no estaba deshilachada, y acompañó a Claudia a la iglesia evangélica El Buen Pastor, ubicada en un local adaptado que antes había sido una tortillería.
El olor a cemento fresco y madera se mezclaba con el sonido de guitarras y voces que cantaban con un fervor que Ricardo encontraba desconcertante. Nunca había estado en un templo así. Estaba acostumbrado a la solemnidad católica de su infancia, no a esta explosión de emoción y alabanzas espontáneas. Se sentaron hasta atrás, Ricardo incómodo en la silla plegable de metal, mirando a su alrededor con una mezcla de curiosidad y escepticismo. La congregación era una mezcla de gente humilde como ellos, albañiles, empleadas domésticas, vendedores ambulantes, gente que conocía el sabor del sudor y la escasez. No había ricos ahí, no había perfección aparente, solo personas normales buscando algo más grande que sus circunstancias. El pastor, un hombre de unos 50 años llamado Rubén Martínez, subió al púlpito improvisado. No llevaba sotana elegante ni hablaba con vocabulario rebuscado. Era uno más del barrio, con acento norteño marcado y manos de trabajador. Hermanos, comenzó con voz fuerte pero cálida. Hoy quiero hablarles de algo que todos aquí conocemos muy bien, el miedo. El miedo a no tener, el miedo al fracaso, el miedo de no ser suficiente. Ricardo sintió como si le hablara directamente a él. Hay gente aquí que está pasando por el valle más oscuro de su vida, continuó el pastor Rubén. Están desempleados, enfermos, quebrados en todos los sentidos, y en esos momentos el enemigo viene y les susurra: ya no hay salida, ya no vales nada, sería mejor desaparecer. La voz se le quebró ligeramente. Yo sé de lo que hablo, porque yo estuve ahí. Hace 10 años perdí mi negocio, mi casa, casi pierdo mi familia y casi pierdo mi vida, porque llegué al punto de considerar quitármela. El silencio en la iglesia se volvió palpable. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Era como si este hombre estuviera narrando su propia historia. Pero hermanos, hay un versículo que me salvó la vida, literalmente. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El pastor Rubén golpeó el púlpito con suavidad. Ese espíritu de miedo que te paraliza, que te hace pensar cosas horribles, que te dice que no hay esperanza, no viene de Dios. Dios te dio poder, Dios te dio amor, Dios te dio dominio propio para enfrentar lo que sea que estés atravesando. Por primera vez en meses, Ricardo sintió algo moverse en su pecho. No era esperanza todavía, era demasiado pronto para eso, pero era algo, una pequeña grieta en el muro de desesperación que había construido alrededor de su corazón. Miró a Claudia y vio lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella le apretó la mano con fuerza. Al terminar el servicio, el pastor invitó a quienes quisieran oración a pasar adelante. Claudia miró a Ricardo con ojos suplicantes. Él vaciló. Todo en su crianza, en su concepto de masculinidad, le decía que era ridículo, que era debilidad. Pero esa voz estaba siendo ahogada por otra más fuerte, la desesperación honesta, el reconocimiento de que necesitaba ayuda, de que no podía más solo. Se pusieron de pie y caminaron al frente. Ricardo sentía las piernas pesadas, como si caminara hacia un abismo. Cuando llegaron frente al pastor Rubén, éste le sonrió con genuina calidez. «Cuéntenme», dijo simplemente. Y Ricardo habló. Por primera vez desde que todo había empezado, dejó salir todo: la pérdida del taller, las deudas, el hambre de sus hijos, la tentación de meterse en cosas malas, los pensamientos oscuros que lo visitaban de noche. Habló, y las palabras salieron como un torrente que había estado contenido demasiado tiempo. Claudia agregaba detalles entre sollozos. No había pretensiones, no había máscaras, solo dos personas rotas buscando ayuda desesperadamente.
El pastor Rubén escuchó todo sin interrumpir, asintiendo con comprensión. Cuando terminaron, colocó una mano en el hombro de Ricardo. Hermano, lo primero que necesitas saber es que Dios no te ha abandonado. Está contigo en este valle oscuro. Y lo segundo es que no estás solo. Esta congregación es una familia y vamos a caminar contigo en esto. Luego oró. No fue una oración rebuscada o llena de lenguaje religioso complicado. Fue directa, simple, poderosa. Padre Celestial, aquí está tu hijo Ricardo, quebrantado pero no destruido. Tú conoces cada detalle de su lucha, cada noche sin dormir, cada lágrima derramada. Te pedimos que le des fuerzas para resistir, sabiduría para encontrar el camino y sobre todo que le muestres que tú eres real, que tú estás presente, que tú tienes un plan, incluso en medio del caos. En el nombre de Jesús. Amén. Ricardo no sintió relámpagos, ni escuchó voces del cielo. Pero sintió algo que no había sentido en meses: paz, una paz inexplicable que calmó, aunque fuera momentáneamente, la tormenta interior que lo había estado consumiendo. Y eso fue suficiente para dar el primer paso. Después del servicio, una mujer de unos 60 años se acercó a ellos. Se presentó como Amalia Torres, coordinadora del Ministerio de Ayuda Social de la Iglesia. Escuché su testimonio. Dijo con voz maternal: tenemos un programa para familias en crisis. No es mucho, pero podemos ayudarlos con despensa básica mientras Ricardo encuentra trabajo. Y también tenemos contactos con algunos hermanos dueños de negocios que a veces necesitan empleados. Claudia casi se desplomó del alivio. Ricardo, todavía receloso de aceptar caridad, titubeó. Pero Amalia pareció leer su mente. Mira, hijo, esto no es limosna, es la familia de Dios ayudándose mutuamente. Tú harás lo mismo cuando estés de pie otra vez. Así funciona el reino. También les presentó a un grupo de hombres de la iglesia que se reunían los martes por la noche para estudiar la Biblia y apoyarse mutuamente. Son trabajadores como tú, explicó Amalia, que han pasado por crisis similares. Te van a entender. Esa semana fue la primera en meses que los niños cenaron decentemente. La despensa que les proporcionó la iglesia incluía frijol, arroz, pasta, aceite, harina de maíz y hasta un pollo. No era abundancia, pero era dignidad restaurada. Era la sensación de que alguien se preocupaba por ellos. El martes, Ricardo asistió a la reunión de hombres. Se encontró con Javier, un plomero que había estado desempleado 2 años antes, con Pablo, un mecánico que había perdido su taller igual que él, con Samuel, un albañil que había superado alcoholismo después de perder a su hijo. Todos tenían historias de quebranto y restauración. Y todos compartían algo, una fe que no era teórica sino práctica, forjada en el fuego de la dificultad real. Hermano, le dijo Javier después de escuchar su historia, lo que estás viviendo es duro, no te voy a mentir. Pero déjame decirte lo que aprendí en mi crisis. Dios no te va a sacar del problema de la noche a la mañana necesariamente, pero te va a sostener mientras atraviesas el valle, y te va a cambiar en el proceso. Le regalaron una Biblia, ya que Ricardo no tenía una. Empieza por los Salmos, sugirió Pablo. Ahí vas a encontrar que David, un hombre conforme al corazón de Dios, también tuvo momentos oscuros. No estás solo en esto. Esa noche, después de que todos se durmieron, Ricardo abrió la Biblia por primera vez en su vida con intención de realmente leer. Encontró el Salmo 23, uno que su madre solía recitar. Pero ahora, en su situación, las palabras cobraron un significado completamente nuevo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Leyó la línea varias veces. Valle de sombra de muerte. Eso era exactamente donde estaba. Pero la promesa era clara. Tú estarás conmigo.
No era promesa de salida inmediata, sino de compañía en el tránsito, y de alguna manera eso era consuelo. Los días siguientes, Ricardo empezó a aplicar lo que estaba aprendiendo. Cada mañana, antes de salir a buscar trabajo, tomaba 10 minutos para leer un salmo y orar brevemente. No eran oraciones elaboradas, solo conversaciones honestas. Dios, necesito trabajo. Necesito ser el padre que mis hijos merecen. Ayúdame. Muéstrame el camino. Y algo empezó a cambiar, no afuera todavía, sino adentro. Los pensamientos oscuros seguían viniendo, pero ahora tenía herramientas para combatirlos. Cuando la desesperación llegaba, recordaba el versículo de 2 de Timoteo: espíritu de poder, no de cobardía. Cuando la vergüenza lo abrumaba, recordaba que en la iglesia había encontrado aceptación sin juicio. Cuando la ansiedad lo sofocaba, respiraba profundo y repetía: tú estás conmigo. Una tarde, mientras caminaba por una zona industrial buscando trabajo, vio un letrero pequeño en una herrería. Se solicita ayudante. Su corazón dio un salto, entró con la solicitud ya preparada. El dueño, un hombre corpulento llamado Mauricio Ramírez, lo miró de arriba a abajo. Experiencia. 20 años, respondió Ricardo con más confianza de la que había sentido en semanas. Tuve mi propio taller en la colonia Progreso. Mauricio lo miró con interés renovado. El taller de la calle Morelos. Yo conocía tu trabajo. Era bueno. Ricardo asintió, permitiéndose un momento de orgullo justificado. ¿Qué pasó? La pregunta inevitable. Ricardo titubeó, pero decidió ser honesto. La crisis, los clientes dejaron de llegar, las deudas se acumularon, el banco se quedó con todo. Mauricio asintió lentamente. Sé cómo es eso. A mí me pasó hace años. Casi lo pierdo todo también. Hubo un silencio mientras el hombre evaluaba. Finalmente, te voy a dar una oportunidad. Es trabajo duro y el sueldo no es gran cosa al principio, pero si demuestras, podemos hablar de algo mejor. Ricardo no confiaba en su voz, así que solo asintió vigorosamente y extendió la mano. El apretón fue firme, sellando el acuerdo. Cuando salió de la herrería con la promesa de empezar el lunes siguiente, Ricardo sintió que sus piernas apenas lo sostenían. Se recargó contra una pared y por primera vez en meses lloró. Pero no eran lágrimas de desesperación, sino de alivio, de gratitud, de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Sacó el teléfono prestado que le había dado la iglesia y llamó a Claudia. «Vieja», dijo con voz temblorosa, «encontré trabajo. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártelo. Juntos podemos ser instrumentos de esperanza». El llanto de Claudia al otro lado de la línea fue el sonido más hermoso que Ricardo había escuchado en mucho tiempo. Esa noche, la familia cenó con una alegría que había sido extraña en su hogar por tanto tiempo. Sebastián decidió regresar a la escuela. Valeria le regaló un dibujo a su papá, donde lo había dibujado como superhéroe. El pequeño Mateo simplemente se abrazó a las piernas de Ricardo y no quiso soltarse. Pero Ricardo sabía que esta no era el final de la historia, sino apenas el comienzo de algo nuevo. El trabajo resolvía el problema inmediato, pero la transformación que estaba experimentando iba más profundo. Algo en su interior estaba cambiando. Una manera diferente de ver el mundo, de verse a sí mismo, de entender lo que realmente importaba en la vida. El lunes, Ricardo llegó puntual a su nuevo trabajo. El taller de Mauricio era más grande que el que había tenido, con mejor equipo y más personal. Comenzó como ayudante general, haciendo las tareas más básicas, lo cual fue un golpe al ego. Había sido dueño de su propio negocio, maestro herrero respetado, y ahora estaba de vuelta en el escalón más bajo,
pero se recordaba a sí mismo lo que Pablo le había dicho en la reunión. El orgullo te llevó abajo, la humildad te levantará. Trabajaba con diligencia, llegaba temprano, se quedaba tarde cuando era necesario. Mauricio notó su ética de trabajo. A las 2 semanas le aumentó la responsabilidad. Al mes le subió el sueldo. Eres bueno en esto, le dijo un día. No necesitas estar de ayudante, te voy a poner a cargo de los trabajos especializados. Pero justo cuando las cosas parecían mejorar, llegó otra prueba. Valeria empezó a tener dolores de estómago intensos. Al principio pensaron que era algo pasajero, pero los dolores empeoraron. La llevaron al centro de salud público, donde después de varios estudios, el diagnóstico fue preocupante. Posible apendicitis que requería cirugía urgente. El problema era que el centro de salud no tenía disponibilidad inmediata y el hospital privado costaba dinero que no tenían, aunque Ricardo ahora trabajara. La ansiedad regresó como un viejo enemigo familiar. Ricardo sintió la oleada de pánico, la sensación de que justo cuando las cosas mejoraban, todo se derrumbaba otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué cuando finalmente había encontrado trabajo, cuando habían empezado a salir a flote, llegaba esto? Las preguntas lo atormentaban, y con ellas las dudas. ¿Dónde estaba Dios ahora? ¿No se suponía que la fe traía bendiciones? Claudia, quien había crecido más en fe que Ricardo durante estas semanas, fue quien lo ancló. «Amor», le dijo mientras sostenía a Valeria que se quejaba de dolor. «Esto da miedo, lo sé, pero acuérdate de lo que el pastor dijo. Dios no prometió que no habría tormentas, prometió que estaría con nosotros en las tormentas». Ricardo llamó al pastor Rubén, quien de inmediato movilizó a la iglesia. Esa misma noche, un grupo de hermanos llegó a la casa, oraron por Valeria, pero también hicieron algo más práctico, organizaron una colecta. «Nadie en esta familia va a cargar solo con esto», dijo Amalia con determinación. En 2 días habían reunido suficiente para cubrir la consulta con un cirujano privado que era miembro de otra iglesia hermana y que ofreció un descuento significado. La cirugía se realizó exitosamente. Valeria pasó 3 días en el hospital y Ricardo se quedó con ella cada noche, durmiendo en una silla incómoda. En esas noches largas, mientras escuchaba la respiración de su hija dormida, Ricardo tuvo mucho tiempo para pensar y orar. Recordó un versículo que Javier había compartido en el grupo de hombres, Filipenses 4, 6, 7. «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Y era verdad. A pesar de la crisis, a pesar del miedo por su hija, había una paz subyacente que no tenía explicación lógica. No era que los problemas desaparecieran, sino que ya no lo consumían de la misma manera. Tenía una certeza creciente de que, de alguna forma, todo iba a estar bien, no necesariamente como él lo planeaba, pero bien al fin. Cuando Valeria despertó después de la cirugía, con ojos adormilados por la anestesia, lo primero que dijo fue: «Papá, tuve un sueño. Soñé que Jesús me agarraba de la mano y me decía que no tuviera miedo». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Su hija, a sus 11 años, tenía una fe simple que lo humillaba y lo inspiraba. La recuperación de Valeria fue más rápida de lo esperado. En 2 semanas ya estaba de vuelta en la escuela, con una cicatriz pequeña que llevaba con orgullo, contándoles a sus amigas cómo Dios y los doctores la habían sanado. Pero la prueba más grande todavía estaba por venir. Un sábado, mientras Ricardo caminaba al mercado para comprar verduras, se topó de frente con Chuy, el tipo que le había ofrecido trabajo sucio meses atrás.
Chuy venía acompañado de otros 2 hombres que Ricardo no conocía, con miradas duras y actitudes que no prometían nada bueno. «Mira nada más», dijo Chuy con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «El herrero honesto. Me dijeron que conseguiste trabajo». Ricardo asintió, cauteloso. «Sí, gracias a Dios». Chuy rió. «Ah, ahora eres de esos. Qué bueno por ti, carnal, pero tenemos un problemita». El tono cambió, volviéndose más amenazante. «Resulta que tu nuevo jefe, Mauricio, le debe dinero a unas personas, y como tú trabajas para él, pensamos que podrías ayudarnos a cobrar». Ricardo sintió el estómago contraerse. Esto era extorsión, pura y simple. Si accedía, se convertiría en cómplice. Si se negaba, podría haber consecuencias peligrosas. Las historias de violencia relacionada con el crimen organizado en México eran cotidianas en las noticias. Pero en ese momento, algo dentro de Ricardo se endureció. Había llegado demasiado lejos, había luchado demasiado para retroceder ahora. «No», dijo con una calma que no sentía. «Yo no me meto en eso, Chuy. Y si Mauricio tiene problemas, él los resolverá. Yo solo trabajo honestamente». Chuy se acercó, invadiendo su espacio personal. «¿Estás seguro, compa? Piénsalo bien. No queremos que algo malo le pase a tu familia». Ahí estaba, la amenaza velada pero clara. Ricardo sintió el miedo trepar por su columna, pero también sintió algo más fuerte, una convicción inquebrantable. Recordó el versículo: «Espíritu de poder, no de cobardía». «Amenazar a mi familia es un error», dijo con voz firme. «Y te voy a decir algo, Chuy. Yo antes estaba solo, pero ahora tengo a Dios de mi lado y una comunidad que me respalda. Así que no voy a ayudarte. Y si me quieres hacer daño, adelante, pero no voy a vivir con miedo». El silencio que siguió fue tenso. Chuy lo miró largamente, evaluando. Finalmente se encogió de hombros. «Tú te lo buscaste». Se fueron, y Ricardo se quedó ahí parado, con las piernas temblando pero con la cabeza en alto. Inmediatamente llamó al pastor Rubén y le contó lo sucedido. El pastor, con años de experiencia en el barrio, tomó acción. Contactó a un abogado cristiano que tenía conexiones con la policía estatal, se documentó la amenaza y se alertó a Mauricio sobre la situación. También organizó que varios hermanos de la iglesia acompañaran a Ricardo en sus traslados casa-trabajo durante algunas semanas, una presencia disuasoria. Las amenazas nunca se materializaron. Ya fuera porque Chuy se dio cuenta de que Ricardo tenía más respaldo del que pensaba, o porque simplemente decidió que no valía la pena el esfuerzo, el caso es que lo dejaron en paz. Pero el incidente cambió algo fundamental en Ricardo. Se dio cuenta de que la fe no era un escape de la realidad, sino una forma de enfrentarla con fuerza renovada. Pasaron 6 meses. Ricardo ya no era ayudante, sino maestro herrero en el taller de Mauricio, con un sueldo decente que permitía no solo sobrevivir, sino comenzar a ahorrar. Claudia había podido reducir las horas de venta de tamales y dedicar más tiempo a los niños. Sebastián estaba de vuelta en la escuela y sacando buenas calificaciones. Valeria se había recuperado completamente. Mateo había dejado de tener pesadillas nocturnas. Pero el cambio más profundo estaba en el interior de Ricardo. El hombre que había cerrado su taller derrotado y lleno de desesperación ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, no por sus propias fuerzas, sino por haber aprendido a apoyarse en algo más grande que él mismo. Los martes por la noche, el grupo de hombres se había convertido en su ancla. Ahí compartía sus luchas, sus victorias, estudiaba la palabra y también ofrecía apoyo a otros que llegaban quebrantados como él había llegado. Ahora era Ricardo quien recibía a los nuevos, quien les decía:
Yo estuve donde tú estás y te puedo decir que hay salida. Los domingos, la familia completa asistía a la iglesia. Ya no se sentaban hasta atrás, sino en las filas del medio, participando, cantando, conectados con la comunidad que los había sostenido en los momentos más oscuros. Ricardo incluso había comenzado a servir, ayudando con el mantenimiento del local, usando sus habilidades de herrero para reparar y mejorar las instalaciones. Una tarde, el pastor Rubén lo buscó después del servicio. Ricardo, necesito hablar contigo. Se sentaron en un rincón tranquilo. Hermano, he visto tu transformación estos meses y siento en mi corazón que Dios te está preparando para algo. Quiero que consideres compartir tu testimonio públicamente un domingo de estos. Ricardo sintió una oleada de pánico, hablar frente a toda la congregación, contar su historia de fracaso, desesperación, pensamientos suicidas. Era exponerse completamente, mostrar todas las heridas y cicatrices. Pero el pastor continuó. Tu historia puede salvar vidas, hermano. Hay gente ahí afuera pasando exactamente por lo que tú pasaste. Necesitan saber que hay esperanza, que la transformación es posible. Después de orar y hablar con Claudia, Ricardo aceptó. El domingo designado, con manos sudorosas y corazón acelerado, subió al púlpito. Miró a la congregación, vio rostros conocidos, amigos que lo habían sostenido, pero también vio rostros nuevos, personas con expresiones de desesperación que él reconocía perfectamente. Empezó a hablar. Les contó todo: la pérdida del taller, la vergüenza, el hambre de sus hijos, los pensamientos oscuros, la tentación de tomar caminos peligrosos, el orgullo que casi lo destruye. No ocultó nada. Pero también les contó sobre el encuentro con la fe, sobre la comunidad que lo sostuvo, sobre las señales de Dios en momentos clave, sobre los versículos que se convirtieron en anclas. Hermanos, dijo con voz temblorosa pero firme, yo era un hombre que creía que todo dependía de mi fuerza, de mi trabajo, de mis manos. Y cuando esas manos ya no pudieron sostener nada, me derrumbé. Pero Dios me enseñó algo. Él no necesita que yo sea fuerte. Él necesita que yo sea rendido. Segunda de Corintios 12:9 dice, mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo era débil, quebrado, sin esperanza, pero en esa debilidad Dios mostró su poder. No me sacó del problema instantáneamente. Me sostuvo mientras atravesaba el valle. Me cambió por dentro mientras las circunstancias cambiaban por fuera. Y ahora puedo decirles con certeza, Dios es real, su amor es real, sus promesas son reales. Cuando terminó, el silencio en la iglesia era luego absoluto. Una persona empezó a aplaudir, luego otra, hasta que toda la congregación estaba de pie. Pero lo más importante sucedió después. 3 hombres se acercaron a Ricardo con lágrimas en los ojos. Hermano, dijo uno de ellos, yo estoy exactamente donde tú estuviste. Perdí mi negocio hace 2 meses. He pensado en acabar con todo. Pero tu historia me da esperanza. Ricardo lo abrazó y lloró con él. Vas a salir de esto, le susurró. No estás solo. Dios está contigo y nosotros también. En las semanas siguientes, Ricardo se convirtió en mentor informal de estos hombres. Los acompañaba, oraba con ellos, compartía lo que había aprendido, y al hacerlo, descubrió algo sorprendente. Su dolor había tenido propósito. Su quebranto se había convertido en herramienta para sanar a otros. Su historia oscura se había vuelto testimonio de luz. Mauricio, impresionado por el trabajo y carácter de Ricardo, le hizo una propuesta. Quiero que seas mi socio. No tengo hijos que continúen el negocio, y tú tienes el conocimiento y la integridad que necesito. Empecemos con una participación pequeña,
pero con opción a más adelante. Ricardo casi no podía creerlo. De estar en la bancarrota total a ser socio de un taller próspero en menos de un año, era un milagro, no del tipo sobrenatural espectacular, sino del tipo práctico y real, puertas que se abrían, favor con las personas correctas, oportunidades que aparecían justo en el momento necesario. Esa noche, después de firmar el acuerdo preliminar, Ricardo se sentó con su familia alrededor de la pequeña mesa que ahora estaba llena de comida. Tomó las manos de Claudia, de Sebastián, de Valeria, de Mateo, y todos hicieron un círculo. «Familia», dijo con voz emocionada, «hace un año estábamos en el fondo del pozo. Yo estaba pensando cosas terribles. Creía que todo estaba perdido. Pero Dios tenía otros planes. No eran mis planes, no sucedieron en mi tiempo, pero eran mejores. Infinitamente mejores. Aprendí que los milagros no siempre son cosas espectaculares. A veces son pequeños, una oferta de trabajo justo a tiempo, una iglesia que te recibe sin juzgar, personas que te ayudan sin esperar nada a cambio, la fuerza para decir no a lo malo y sí a lo correcto, la paz en medio de la tormenta. Esos son los verdaderos milagros. Claudia apretó su mano. Y el milagro más grande, agregó ella, es el cambio en tu corazón. Recuperaste el trabajo, pero más importante, encontraste propósito. Ya no vives solo para sobrevivir, vives para servir, para ser testimonio. Ricardo asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Isaías 41:10. Citó de memoria un versículo que había llegado a amar. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa promesa se cumplió en mi vida. Y ahora mi misión es ayudar a otros a descubrir que también se puede cumplir en las suyas. Los meses siguientes, Ricardo vio cómo su testimonio tocaba más vidas. Uno de los hombres que había mentorado encontró trabajo. Otro logró reconciliarse con su familia. Un tercero superó su adicción al alcohol. Y todos ellos, a su vez, comenzaron a ser testimonio para otros. Era un efecto multiplicador de esperanza y transformación. Ricardo nunca olvidó de dónde venía. Guardó como tesoro la llave oxidada de su viejo taller, no como recuerdo de fracaso, sino como símbolo de que Dios puede cerrar puertas para abrir otras mejores. Cada vez que veía a alguien quebrado, cada vez que escuchaba de alguien pasando por crisis, su corazón se conmovía y buscaba la manera de ayudar, de ser instrumento de la misma gracia que él había recibido. La fe se había convertido en algo concreto, práctico, real. No era escapismo ni pensamiento mágico. Era la certeza de que en medio del valle más oscuro hay una presencia que camina junto a ti. Era la comunidad que te sostiene cuando tus fuerzas fallan. Era la transformación interior que te permite enfrentar las circunstancias externas con dignidad y esperanza. Era el milagro cotidiano de levantarse cada día, poner un pie delante del otro, confiar en que el camino lleva a algún lado bueno aunque no puedas ver más allá de la siguiente curva. Y eso, pensaba Ricardo mientras trabajaba en su taller renovado, mientras enseñaba el oficio a su hijo Sebastián, que ahora quería ser herrero como su padre, mientras veía a Claudia sonreír verdaderamente feliz por primera vez en mucho tiempo. Eso era suficiente, era más que suficiente, era todo, porque los milagros y señales de Dios en México, como en cualquier parte del mundo, no siempre son espectaculares o sobrenaturales. A veces son tan simples y profundos como un hombre quebrado que aprende a levantarse, una familia que sobrevive la tormenta más fuerte y sale más unida, una comunidad que demuestra que el amor es más que palabras bonitas. Son la transformación del corazón,
la renovación de la esperanza, la fuerza para hacer lo correcto cuando sería más fácil claudicar. Y esas señales, esos milagros, están disponibles para cualquiera dispuesto a abrir los ojos y el corazón para verlos. Para cualquiera dispuesto a soltar el orgullo, reconocer la necesidad, pedir ayuda y confiar en que hay un Dios que no abandona a sus hijos en el valle, sino que camina con ellos hasta llevarlos a la cima. Esa es la historia de Ricardo Hernández, herrero de la colonia Progreso en Monterrey, México, un hombre común que experimentó el amor extraordinario de Dios de la manera más práctica y real posible. Y su testimonio continúa inspirando a todos los que lo escuchan, recordándoles que nunca, absolutamente nunca, es tarde para que Dios escriba una nueva historia en una vida rendida.